Bueno, muchachos, este es el parcial, primer parcial de la asignatura. Estaba conformado por dos puntos. El primero de ellos era para corroborar los conocimientos o competencias en transferencia de calor en estado estacionario. Y el segundo en estado transitorio. El primer punto, si veíamos que era un tubo, dice que por un tubo de aluminio le doy la cantidad. Con un radio interno R sub 0 de 2,5 centímetros circula vapor de agua de 350 grados centígrados con un coeficiente de convección de 1000 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Eso es en la parte interna, ¿sí? Lo que llamamos ahí es vapor. El ambiente exterior o externo se encuentra a 25 grados centígrados y un coeficiente de convección exterior de 273 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Eso es para la parte externa, permitiendo un flujo de calor del vapor hacia el aire exterior de 11.762,72 vatios. Pues la primera parte de ese ejercicio que era para ver lo que era tubos sin las resistencias, sin las aletas. Ahí preguntaba el radio exterior del tubo R1 y las temperaturas T1, interna del tubo, y T2, que es la externa del tubo, sin aletas. Posteriormente se agregan aletas que tienen una conductividad térmica de 95 vatios sobre metro Kelvin, un espesor de 2,75 milímetros, una separación de 2,5 milímetros, una efectividad de cada aleta de 0,4. Esto es para utilizar la figura 344, ¿sí? Esa efectividad de 0,4. Y una relación de radios de R2 característico sobre R1 de 1,5. Y para estas condiciones yo les pedía ya el radio de las aletas, lo que sería en la figura R2, y la longitud. Como cuarto, para este punto, le pedía lo que era la efectividad del sistema al poner las aletas. Ahora bien, en primera instancia, pues está el tubo solo. Ya sabemos que el vapor va a ir del interior, el calor que pierde el vapor va a ir del interior hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán ahí las resistencias? Pues primero, viene una resistencia de convección entre el vapor y las paredes internas del tubo. Después, una resistencia de conducción que atraviesa el tubo. Y por último, la resistencia de convección. Entonces, aquí la vemos. Va a ir desde la temperatura del vapor, que son 350 grados centígrados, hasta 25 grados centígrados, que es el ambiente exterior. Entonces tenemos la resistencia de convección interna hasta las paredes internas del tubo, T1, resistencia de conducción hasta la pared externa del tubo, que será la temperatura 2, y por último, de esa superficie hacia el exterior, una resistencia de convección externa. Recordemos que para este caso R sub 0 lo conozco y nuestra incógnita es R sub 1. ¿Sí? Con esto, ¿qué podríamos sacar? Pues incluso si nos hubieran pedido el espesor del tubo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo comenzamos? Esa resistencia de convección interna, ya sabemos que para este caso la resistencia de convección siempre es 1 dividido entre H por el área superficial. Entonces, el H interno es de 1000 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, aquí está. Y el área interna ya sabemos que es el área superficial de un tubo, ¿sí? Sabemos que es el perímetro, que es pi por d, por la longitud del tubo. Entonces, 2pi podría ser 2πr, ¿de acuerdo? Y la longitud del tubo, como no me la dan, entonces para nosotros sería, si fuera que, 1 metro, ¿sí? Entonces sacamos la primera resistencia de convección, es un valor que conocemos porque para este caso estamos llamando el radio este R sub 0, el radio interno del tubo. La resistencia de conducción, que es la que sigue, pues es logaritmo natural de el radio externo del tubo, que sería R1, no lo conozco, dividido entre el radio interno del tubo, que ya sabemos que son 2,5 centímetros, es decir, 0,025 metros. El logaritmo natural sobre 2pi k por L. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Aquí es como si fuera invisible un 1 dividido entre el denominador, ¿de acuerdo? Y yo lo llevo a un factor lineal.
Eso me da 6,7154 por 10 a la menos 4. Logaritmo natural de R1, que es mi incógnita, dividido entre 0,025. Esta resistencia me está quedando en función de ese radio 1, que es el que me están pidiendo como primera medida. ¿De acuerdo? El radio 1, que es el radio exterior del tubo. Por último, la resistencia de convección externa, ya sabemos que nuevamente es 1 sobre H por área superficial. En este caso el área superficial es el área exterior, entonces va a quedar 1 sobre 2pi R1 por la longitud, que cuando no me la dan tomamos que es 1 metro, por el H de convección externa. Aquí está, que son 273 vatios sobre metro cuadrado centígrado. La misma operación, como si yo dividiera este 1, dividido entre la parte numérica, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo lineal. Entonces, 1 dividido entre 2pi por 273 por 1 me da 5,83 por 10 a la menos 4. El R1 que está en la parte inferior lo paso para arriba y me queda R1 a la menos 1. Entonces tengo esas tres resistencias, dos de ellas en función de ese radio 1. Entonces lo que hago yo es, listo, aquí es igual el calor total. El calor total me lo están dando, que son 11.762,72 vatios. Y ese calor total aquí es igual, pues, al delta de temperatura total, desde 350 hasta 25, dividido entre la resistencia total. Entonces, tenemos lo que es la resistencia de conducción, la de convección. Claro, cuando yo hago esa operación, ya puedo sacar ese R1, que me da 0,0275, que es dividirlo entre esa resistencia total. ¿Qué haría yo en ese caso? Pues las ecuaciones que tenía, lo igualo y lo saco con la calculadora. Entonces saqué el R1. Ya tengo la primera respuesta, R1. Ya a ustedes les quedaría hacer esa operación. Cuando ya tenga ese R1, pues ya puedo hallar la resistencia de conducción que estaba en función de R1 y la resistencia de convección externa. Con esa ya resistencia conocida ya puedo proceder a hallar la temperatura. Entonces, recordemos que el calor que llega por convección interna es el mismo calor que atraviesa las paredes por conducción y es el mismo que va hacia la parte exterior por convección externa. Entonces lo que hago yo es calor por convección interna es 350 menos T1 dividido entre la resistencia de convección interna. Con eso hallo que T1. Luego, calor que atraviesa estas paredes del tubo por conducción es T1, ¿cierto? Menos T2. Me da 274,36, esa temperatura 2. Sin embargo, tengo otra opción para hallar la temperatura 2, que es por el calor por convección externa. Entonces, en ese caso sería el calor, 11.772,72 vatios, es igual a T2, ¿cierto? Hacia donde va el calor siempre es la temperatura mayor menos la menor, hasta la temperatura exterior. Entonces, ahí podemos hacer la igualación y estos dos términos deben darme igual. Lo hice por los dos lados para que ustedes corroboren cuando estén resolviéndolo si les da igual. Y ya resolví la primera parte que me estaba evaluando lo que eran resistencias térmicas. Me falta la segunda parte, que es lo que evalúa las aletas. Entonces, ya resolví R sub 0 y ya resolví R sub 1. Ahora, para la parte de las aletas, ¿qué datos tengo yo? Tengo el K de las aletas, es muy diferente al K que tenemos en el tubo. Ya por ahora, para la segunda parte, que es aletas, solo me va a interesar la temperatura, esa 2 que yo hallé, que será la temperatura base, ¿cierto? Solo me va a interesar ese dato. El resto ya lo apliqué con resistencia térmica. De acuerdo, tengo R2 característico sobre R1 es 1,5, tengo el espesor, separación, la longitud, bueno, del tubo, 1 metro, así lo trabajé para la resistencia, entonces seguimos con la misma dinámica, de 1 metro, ¿de acuerdo? De 1 metro. Ahora bien, si despejo yo R2 característico, pues R1 pasa a multiplicar. Lo hallé en la parte anterior, entonces ya puedo multiplicarlo por 0,0275 metros o 2,75 metros. Ya tengo R2 característico. Yo de la ecuación de aletas del R2 característico me dice que es R2 más la mitad del espesor. Ya tengo R2, ya tengo el espesor, de ahí puedo yo despejar ese radio 2 que es el que va hasta las aletas.
acá, que es el que en la figura me dice cuánto hay del centro de las aletas. Yo ya tengo R2. Por lo tanto, cuando yo tenga R2, que es lo que me están pidiendo aquí, radio de las aletas, puedo hallar la longitud. Esa longitud L, recordemos que es la longitud que recorre el calor durante la transferencia, ¿sí? Durante la conducción, y en esa conducción pues va disipándose por convección. Entonces ya tengo también esa L. Y ya respondí el punto 3. Me faltaría la efectividad del sistema al poner aletas. ¿De acuerdo? Para este caso, ¿qué hago yo? A mí me dijeron o me dicen que R2C sobre R1 vale 1.5, busco esa 1.5 y me dicen que de la figura 344, esta que tengo acá, la efectividad de la letra es 0,4. Entonces voy con 0,4, intersecto esta, relaciono esta línea de R2 característico sobre R1 y saco la eficiencia de la letra. Saco el 0,88. Saco el factor geométrico, 2H, 2 por 273, ¿sí? Dividido entre K. Acordémonos que H es el mismo H aquí externo. La K de las aletas que es 95 y el espesor. Se saco saco el factor geométrico, continúo con el área de la aleta 2pi, R2 característico al cuadrado menos R1 al cuadrado, saco el área de una aleta. ¿El número de aletas cuánto sería? Pues hemos trabajado la primera parte diciendo que era un metro de tubo, entonces, claro, ¿cuántas aletas caben en un metro de tubo? Entonces sería un metro de tubo, 1000 milímetros. Y viene que el espesor de cada aleta son 2,75. Y la distancia que hay entre aletas es de 2,25. Entonces 2,75 más 2,25, ¿de acuerdo? Entonces son 5 milímetros. Entonces lo que hago la división, tengo que van a caber ahí 200 aletas. Entonces, claro, el calor en aleta es el que me dieron, el que está disipando el tubo cuando estaba solo, ¿cierto? Ese ya lo tengo ya. Entonces ya me ahorré un paso en aletas. Continúo. En orden, ¿cuál seguiría? Bueno, el área libre de aleta. Ya sabemos que es pi por D por pi por D, ya sabemos que viene siendo esa área. Como ya tengo identificado el número de aletas, es el área libre, ¿sí? Esa área libre que veíamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pi por D por L y pi por D por 200 espesores. Entonces yo puedo factorizar eso. Un metro menos 200 marcas que dejan las aletas, que serían 0,00275 metros, que es el espesor, que son 2,75 milímetros. Saco el área libre, por lo tanto puedo determinar cuánto es el calor libre de aleta. Este que sale por acá, libre de aletas. ¿De acuerdo? Simplemente es H por área, libre de aletas por el delta de temperatura. Recuerden que este fue el que hallamos en el primer punto. Este era el que era el T2. Entonces nos tenía que haber quedado bien en el primer punto, la primera parte del parcial. Tengo el calor libre de aletas. El calor real de la aleta, pues la eficiencia que ya la hallamos anteriormente, 0,88, por el calor ideal de la aleta, por el calor aleta max, que es H por el área de una aleta, que la hayamos hallado, ¿cierto? El área de una aleta, por el delta de temperatura. Entonces, cada una de esas aletas está disipando 355,84 vatios. Como son 200 aletas, determino la efectividad, calor libre, más 200 aletas, que es el calor de aletas por que disipa cada una de ellas, dividido entre el total, ¿de acuerdo? Que era sin aletas, pues, y me da una efectividad de 6,55. Ya tendría yo es la primera parte del parcial. El segundo punto, ya vamos evaluando lo que es eh, estado transitorio, ¿de acuerdo? Estado transitorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Buscamos ahora, nos dicen, un bloque cilíndrico de madera fino con un diámetro de 40 centímetros, perfecto, y una longitud de 40 centímetros, me dan la densidad y el CP y el K. Entonces, si se dan cuenta, el radio como el L van a valer los dos 20 centímetros. Se encuentra inicialmente a 25 grados centígrados. Luego se pinta, sí, se aplica una pintura y se lleva un horno calibrado a 150 grados centígrados, con un coeficiente de convección de 10 vatios sobre metro cuadrado centígrado. Si la fracción de calor por el eje axial, que es la pared, por pared plana, ¿no? Que coloca aquí,
es de 0,4486 y le coloqué aquí la fórmula, determine el tiempo necesario para llegar a esa fracción de calor por el eje axial y la temperatura en el centro y en la superficie de los extremos del cilindro para ese mismo tiempo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Ya sabemos las condiciones, tenemos los radios, R sub 0 y L, el H, la conductividad, densidad, Cp, ¿de acuerdo? Aquí, importante, el Cp está en kilojoules sobre kilojoules sobre kilogramo Kelvin, toca trabajarlo en joules, ¿sí? Para poder luego cancelar y que nos dé las unidades de alfa. Alfa es K sobre Rho por Cp, lo reemplazamos, recordemos que ¿qué es vatio? Joule por segundo para poder cancelar Joule con Joule, ¿de acuerdo? Kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin, y me quedaría entonces uno de los metros acá con uno de los metros acá, y me quedaría la respuesta que esto sería metros cuadrados sobre segundo, el alfa. Ya tengo el alfa, ya lo que me queda es hallar el biorradial. Con el biorradial de la tabla 4.2 y por cilindro saco lo que es lambda 1 y A1, que me toca interpolar. Inmediatamente la tabla 4.3, recuerden que cuando era el eje radial siempre debíamos prever sacar lo que era J sub 0 y J sub 1. J sub 0 y J sub 1. Hago el eje axial, el mismo, y se dan cuenta es el mismo bio, lo coloqué con ese objetivo para que no hubieran dos bios, sino que en el caso del eje axial, si no vamos por pared plana. Saco el lambda 1 y saco el A1. Ahora, la fracción de calor por el eje axial es 0,4486. Yo se lo coloqué bien aquí, Q sobre Q máximo me parece esto. Y es que es igual la fracción de calor en pared, es 1 menos θ sub 0 seno de lambda 1 sobre lambda 1. Es de pared, entonces ya tengo este valor, ya tengo este valor calculador en radianes, mucho cuidado calcular en radianes, y mi única incógnita va a ser θ sub 0 para el eje axial, para el eje de pared. Entonces, claro, a lo que yo despejo esto me da el θ axial 0,81878. ¿Y a qué es igual al θ sub 0 axial? Ah, pues a 1 por E a la menos lambda 1 al cuadrado por tau axial. Claro, ya tengo el θ sub 0, tengo a 1 y tengo lambda 1 para el eje axial. Aquí están a 1 y lambda 1 para el eje axial. Y despejo tau. Despejo tau y me da 0,2. Me dio exactamente 0,2. Tengo ya alfa, tengo ya L que es 0,2 y despejo el tiempo. Entonces ya tengo el tiempo. 49.246 segundos. Ya sé cuánto debe permanecer ese cilindro en el horno para que se cumpla esa fracción, ¿sí?, de calor en 0,4486. Ya tengo el tiempo, ya puedo proceder a hallar la segunda parte del ejercicio, que es el tiempo necesario, ya lo hice, y segundo, las temperaturas en el centro y en la superficie de los extremos. Entonces, ya tengo tau, lo tengo aquí, θ sub 0, listo. Hago el θ sub 0 para el eje radial, porque yo despejé, de aquí despejé fue el θ sub 0, pero para el eje axial, no para el de pared. Aquí puedo hallar yo el θ sub 0 del eje radial. Ya puedo unirlos, como dice que es en el centro, sería temperatura en el centro menos T alfa sobre T menos T alfa. θ sub 0 por θ sub 0 los tengo. Multiplico, despejo y saco la temperatura en el centro. Esta es la temperatura en el tiempo de 49.246 segundos. 91,46 grados centígrados sería la temperatura en el centro. Claro, es el punto más distante para que el horno pueda calentarlo. ¿De acuerdo? Recuerden que el horno está a 150 grados centígrados. Y ahora, ¿cuál es la temperatura en la superficie de los extremos? Acá. Pues ya sería con θ sub 0 por el coseno de lambda 1 en radianes. Recuerden que lo tiene que estar en radianes. Por θ sub 0 por J sub 0 de lambda 1, que ya estos valores lo teníamos. ¿De acuerdo? Y me da que en ese tiempo casi los extremos, que son los primeros que se van a calentar o a enfriar, en este caso a calentar, están casi llegando al equilibrio con el horno. Van en 149,58 grados centígrados. Entonces, claro, en esos 49.246 segundos, que son aproximadamente 13 horas, 13,7 horas aproximadamente, se están dejando en el horno para que la pintura en esos bloques, pues, digamos que cumpla ese objetivo. Y ese era el parcial. Ese era, por favor, revísenlo y estaremos atentos a cualquier inquietud.